yo sí tendría que sí o sí meterme en ese problema, ¿sí? Cuando surja algún problema del canon, pero estoy esperando que vayan surgiendo del texto, ¿sí? Más que... pero, a ver, en concreto, si por ahí surge una pregunta y es muy puntual, sí, no hay ningún problema que la tratemos, pero también la respuesta va a ser restringida y puntual, ¿no es así? Eh, Padre, salvo, sí, padre. adelante, sí, Gerardo. No, Gerardo, vos sabés que, sí, yo tenía una para ti que tal vez apunte mal, que es la siguiente. El Evangelio de Marcos. Yo sé que vos comentaste que fue escrito durante la guerra, un periodo de guerra, y que fue escrito en Galilea. Y en muchas Biblias he encontrado que posiblemente fue escrito en Roma. Eso quería sacarme esa duda. sí, bien. Sobre todas Buenas estas cosas, buenas, buenas, estamos charlando así, tardes. estamos haciendo previas, ¿sí? Acá la veo a Renata. Hoy me acordé que cuando éramos chicos había una canción famosa de Renata. ¿Se acuerdan, a ver, cuál era? Renata, 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 ¿se acuerda? Ah, ¿ves? Ah, bueno, lo que pasa es que todas se hacen las pibas y por eso dicen que no se acuerdan. Mi Pero todas han padre. bailado con esa. ¿Eh? No, sí, Renata era acá. Bueno, a ver, retomemos la pregunta. Recuérdame, Gerardo, ¿no? Sí, Gerardo. Yo no los A ver, veo a Gerardo, ustedes. Gerardo me hace esta pregunta, dice. Yo afirmé en clase que Marcos se escribe en tiempo de la guerra, en torno al año 67, sí, en Galilea. Ahora él me dice, yo leo en alguna otra Biblia o en algún otro libro y sucede que algunos dicen que es que en Roma. Está bien, Sí, probablemente la mayor cantidad de autores afirman que se escribió en Roma, más que en la guerra, cuando termina la guerra, en el 70. Yo Ajá. les dije al comienzo de la guerra. Bueno, ahí son dos posiciones diversas que, bueno, cuando uno hace la introducción a Marco, ahí está obligado a justificarlo. Yo, ahora en este espacio, en esta metodología, yo no puedo justificar todas mis afirmaciones, ¿sí? Lo que sí puedo decir es Bien. que sobre muchos de estos temas hay... Johnny, por Skype. ¿Cómo? No, no, perdón, padre, perdón, estoy haciendo alguna macana. Bueno, bueno, no haga más. Pues entonces, a ver, eh, todo esto, Gerardo, son datos históricos. Entonces, las Bien. certezas en esto son bastante relativas. sí. Cuando alguien afirme que se escribió en Roma, que lo demuestre. Cuando alguien afirma que se escribió en Galilea, que lo demuestre. Yo te voy a dar un argumento. A ver. ¿Por qué yo te voy a dar un argumento. ¿Por qué Marcos se escribió antes del año 70? ¿Por qué Marcos no menciona la caída de Jerusalén? Y un hecho Claro. tan importante que sí lo menciona Mateo y Lucas, porque Mateo y Lucas se escriben después de la caída de Jerusalén, año 85, Mateo y Lucas tienen que mencionar la caída de Jerusalén. Marcos no la menciona. ¿Por qué no la menciona? Porque cuando la escribe no ha sucedido, porque tamaño acontecimiento era Claro. imposible que Marcos lo ignorara. Bueno, yo ahí te estoy dando un ejemplo. En Marcos 13:8 dice, en los comienzos de los dolores de parto, entonces Marcos ahí está sugiriendo que en el comienzo de la guerra, por eso yo digo año 67. Bueno, pero hay que escuchar, a ver, yo no me puedo detener en todas las justificaciones de todas las afirmaciones y en todo caso, bueno, después hay que sopesar. Yo he optado por esa línea que ubica a Marcos en Galilea y antes del año 70. Pero ciertamente, y tal vez son más los autores, los estudiosos, tal vez que cuantitativamente son mucho más los que sostienen lo de Roma.
última aclaración sobre esto. Última aclaración, Gerardo. Probablemente la respuesta sea así. Marcos se escribe en Galilea, pero pronto se hace una edición en Roma. Y en Roma se incorporan otros elementos. Por eso algunos dijeron que este libro se escribe en Roma. Yo estoy más cerca de la postura que dice, inicialmente se escribió en Galilea y después hubo algunos aportes posteriores que vinieron de Roma, ¿sí? Pero yo todavía nadie me ha convencido de que no se haya escrito en Galilea y en tiempos de la guerra del año 70. Y para mí esto no es un tema menor, porque ahí se está jugando el tema central es la cruz. No, Si esto se escribió después de la guerra, bueno, ya el tema de la cruz no pasa a ser tan importante. Por eso lo pregunté, padre, la verdad me pareció una pregunta importante y al verlo, digamos, en algunos textos que estaba en Roma, me parecía pertinente ir a la fuente y preguntarlo, digamos, ¿no? ¿Por qué dicen los romanos? Te voy a decir por qué dicen eso. Porque aparecen personajes romanos como los centuriones, porque en Marco aparecen algunos latinazgos, algunas expresiones en latín, pero lo que no hay que olvidar, pero lo que se olvidan esos agentes es esto, que cuando Marcos escribe su evangelio, ya está llena, está rodeada de romanos, porque está la guerra. Claro, Entonces, ya están muy invadidos por los romanos, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Y no hay que olvidarse que Galilea, para el judaísmo, siempre fue la zona más pagana. Por ejemplo, la mayoría de la ciudad de Galilea eran todas de orientación griega o greco-latina. Entonces, precisamente, en Galilea eran muchísimos los paganos, por eso había expresiones en latín, hay soldados porque ya la invasión estaba ahí. Entonces, claro. Ahora, esos elementos, algunos lo interpretaron como que porque aparece el latín, porque aparecen soldados romanos, por eso se habría escrito en Roma. Todavía no me convence todavía, ¿no? Bueno, no obstante, por ahí estamos, ¿sí? Bueno, esa es una cuestión. Para mí es importante lo importante es que quede claro que el tema central de Marcos es la cruz. Y lo demás, bueno, lo iremos discutiendo, ¿sí? Volviendo a Santiago, el yo no tema los veo. ¿Sí? Yo no los veo. ¿Ustedes me ven? Yo sí te veo y debieras verme, cambia los anteojos porque veo que la camarita... Ustedes me ven, ¿no es así? Sí. Yo ahora sí no, te estoy ahora sí, viendo perfectamente. Veo el reflejo de la luz de la computadora en tus lentes. No, sí te estoy viendo. Sí, no te han crecido el cabello esta semana, así que te estoy viendo bien. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, aprovechemos También he escuchado que datan a Marcos el origen en Siria y en Antioquía. Sí, también aparece en Siria de Antioquía, porque son las dos iglesias importantes de la iglesia primitiva, Jerusalén y Siria de Antioquía, ¿no? Sí, también el que más defendió esa tesis es Gerard Tyson, es el mejor exégeta protestante actualmente vivo, Gerard Tyson, él es el que sostiene más esa tesis, ¿no? De que sea en Siria. Sí, está Siria, está Roma y está Galilea. Yo debo reconocer que lo que yo asumí que es Galilea probablemente es la postura mayoritaria, pero veo que es la que mejor argumentada está. Bueno, esta pregunta es un buen ejemplo. Ustedes van a leer en los evangelios y la nota al pie de página, a veces dicen cosas que no tienen nada, que son al revés de lo que decimos nosotros.
Voy a poner un ejemplo. ¿Tienen la Biblia ahí? Sí. Sí. Busquen Juan 19:25. Juan 19:25. O 29. ¿Qué dice Juan 19:29? 19:29. ¿Qué dice? Cuando se Estoy buscando. acercaban a Betfagé y Betania, No, junto al Juan, monte de los olivos, Juan envió a 2 10. discípulos diciéndoles. No, Juan, el Evangelio de Juan. Perdón. Juan Juan 19:29. ¿Qué dice? Había allí Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre. Entonces Juan 19:25. Estoy hablando de memoria. Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado del discípulo amado, dice a su madre, Bien, mujer, pare ahí. Al nota de pie de página, ¿qué le dice? ¿Quién es el discípulo amado? La nota de pie de página. A mí no me dice nada. Renata. Solo Juan menciona su presencia. Hola. ¿Qué dice la nota de pie de página, Elena? Solo Juan menciona su presencia. En la mía dice que somos todos nosotros. Los Bueno. Jesús anuncia el nacimiento de la nueva familia escatológica. Pero ¿qué Su dice reino- sobre el discípulo amado? ¿Quién es ese que está al Nada, pie de la la mía cruz? nada. Nada. Bueno, Nada. ¿nadie tiene el libro del pueblo de Dios? ¿Nadie tiene el libro del pueblo de Dios? Se supondría que es Juan. Sí, pero no me dice, padre. Sí, si tiene la Biblia A del ver, pueblo de padre, Dios, a ver dice. Me deja, a ver El si discípulo, Debe ser muy vieja. Juan. el discípulo acogió a María en su casa. Todo Pero al pie de la cristiano cruz, al pie de la nota, ¿qué dice? ¿Quién es ese discípulo? En mi edición no. Sí, en el pueblo de Dios, si la busca con paciencia lo va a encontrar. Bueno, Puede ser que no sí. claro. bueno, no Puede importa, ser no importa. en relación Fíjense con la esto. iglesia, ¿me escucha? Fíjense, no, miren, se lo hago breve, miren. La Biblia del pueblo de Dios es una de las mejores traducciones al castellano. Es una de las mejores traducciones. Sin embargo, todavía sostiene de que el discípulo amado es Juan. Cosa que no es cierto. O sea, una Biblia de la calidad en la traducción extraordinaria, como es la Biblia del pueblo de Dios, sin embargo, cuando en esa Biblia le va a decir que el discípulo amado era uno de los 12 apóstoles. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿sí? Entonces, no les debe llamar la atención que cuando nosotros hagamos algún análisis y después ustedes van a leer sus Biblias, a veces no coincidimos en el trabajo. Yo por lo menos lo que hago es mostrar la argumentación, trato de llevarlos lógicamente de un paso a otro. No hago una afirmación, bueno, porque esto lo dice Juan Manuel, por eso no. Trato en la medida que me da la capacidad de hacer una argumentación lógica, ¿sí? El día que nos toque analizar ese texto, yo haré el esfuerzo de mostrar que es imposible que el discípulo amado sea Juan, uno de los 12 apóstoles. Que fíjense, el mejor teólogo del siglo XX, ¿quién es? Congar, no. Siglo XX, después del Concilio Vaticano II. Ratzinger. Ratzinger, sí. Ese es un teólogo que después llegó a ser papa. Cuando fue papa, escribió 3 libros sobre Jesús. Sí. Y en uno de ellos, el tercero, cuando analiza la pasión,
dice que el discípulo amado es uno de los 12 apóstoles. Fíjense Sí. como el mejor teólogo del siglo XX de la teología católica, y bueno, hierra en eso. Entonces, a veces, lo importante es que cuando analicemos, veamos los argumentos que tenemos para... Bueno, se ha hecho la hora. Está bueno la previa, pero sonó el timbre, así que vamos a clase, ¿sí? Yo creo que veo 1, 2, 3, 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12 con Viviana. Y no sé si falta alguien más. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? No sé cuántos somos. Debemos ser como 14, 15, pero yo cuento 1, 2, 3, 4 y 4, 8, 5, 6, 7, no, 8, 9, 10, 11, 12 y creo que algún 13 por ahí. Bueno, ya comenzamos, o sea que es más o menos... Ah, Rita dijo que tal vez hoy no podía participar. Rita Gudiño me mandó que hoy no iba a poder participar, o sea que estamos casi todos, ¿sí? Está Gladys Campos, está también, ¿no? Gladys. Sí, hace un rato la vi, ahora debe estar escondida. Sí, Acá estoy. No sé por qué no aparezco. Y al principio la veía, lo que pasa es que ahora aparecen mujeres más lindas y la han ido desplazando. Acá la estoy viendo. No, Sí, sí, es que ahora está bien. Acá la veo con lentes marrones, sí. sí. Bueno, no sé, por ahí aparecen y desaparecen. Como somos muchos en la pantalla, no podemos salir todos, pero yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas estoy viendo en la pantalla. A los otros no les veo en la pantalla, pero sé que están ahí. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a abrir el libro de la sinopsis. Y ustedes tienen, todos, si tienen computadora. Ah, no, Gladys no tiene la computadora. Gladys, usted que ha fotocopiado el libro, busque la página 153. Usted busca la página 153. Los que tengan computadora, entonces tienen un PDF. Como es un PDF, miren arriba a la izquierda. Miren arriba a la izquierda la computadora. ¿Sí? Arriba tienen primero un numerito, el número 1, y después tienen 389. El 1 significa estar en la página 1 y 389, que es la cantidad de páginas que tiene este libro. Bueno, para llegar rápido al lugar, van a borrar el número 1 y van a escribir 167 y le hacen un clic. Borran el número 1, escriben 167 y le hacen un clic y los lleva derecho al relato de la transfiguración. ¿Sí? Bueno, entonces está más o menos abajo de la página. Ahí estamos en el relato de la transfiguración, ¿sí? Bueno, hacemos como los otros días. Vamos a arrancar por Marcos, después por Mateo y por Lucas. Así que quien quiera leer la versión de Marcos, diga el nombre, así nos familiarizamos con su voz y libere su micrófono, así lo escuchamos. Adelante, la versión de Marcos. Mabel. Dale. Y después de 6 días, toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan y los sube a un monte alto, aparte solos, y se transfiguró delante de él. Mabel, has puesto no te has dado cuenta y apagaste el micrófono. Mabel, no te has dado cuenta y apagaste el micrófono. Prendelo de nuevo. Listo. Ahí está. ¿No se escuchó nada? No, sí, retoma desde la otra página, sí. La primera parte te escuchamos bien. Adelante. Bien.
y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, cual un batanero en la tierra, cual es un batanero en la tierra, no puede blanquear así. Un Y se les tintorero, apareció. dice, ningún tintorero en la tierra podría blanquear Ah, esa ropa. Adelante. bueno, y se les apareció. Y se les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y tomando la palabra, Pedro dice a Jesús, Rabí, es bueno estar aquí. Y hagamos 3 tiendas, para ti una, y para Moisés una, y para Elías una. Pues no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Y vino una nube, poniéndolos bajo su sombra. Y vino una voz de la nube, este es mi hijo amado, oídle. Y de pronto, mirando en torno, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Y mientras bajaban ellos del monte, les advirtió que a nadie contaran. Que nadie Continúe la otra contaran, página. que Continúe la otra nadie página. contaran lo que vieron, sino cuando el Hijo del Hombre se levantase de entre los muertos. Y retuvieron la palabra, discutiendo entre sí mismos qué era el levantarse de entre los muertos. Bien, ahora vamos a leer a alguien que quiera leer Mateo, diga su nombre, libere el micrófono y vamos a escuchar la versión de Mateo con mucha atención. El ojo izquierdo en Mateo y el ojo derecho en Marcos. Adelante. Quien quiera liberar el micrófono, ya Mabel lo puede apagar, ahí está. Karina, padre. Adelante, Karina. Dice, y después de 6 días toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube a un monte alto, aparte, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro brilló como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí, se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Ahora bien, tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, para ti una, para Moisés una y para Elías una. Estando él todavía hablando, he aquí que una nube luminosa los puso bajo su sombra. Y he aquí una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en el que él me he complacido oírle. Y oyéndolo, los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron sobremanera. Y se llegó Jesús y tocándoles dijo, levantaos y no temáis. Ahora bien, alzando sus ojos no vieron a nadie, sino a él, a Jesús solo. Y mientras bajaban ellos del monte, les mandó Jesús diciendo, a nadie digáis la visión, hasta que el Hijo del Hombre se despierte de entre los muertos. Bien, adelante, comparemos, comenzamos desde arriba y vamos señalando, hagamos algunas comparaciones, por favor. En Mateo habla Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, da el dato que es hermano. Versus Bien, Marcos dice a Pedro, a Santiago y Juan. Bien, llamativamente falta Andrés, ¿no? Falta Andrés, que es hermano de Pedro, ¿no? Bueno, y fíjense, están Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son esos 3? Ya sé que ustedes saben, pero en la iglesia primitiva los 3 grandes líderes eran Pedro, Santiago y Juan. Mejor, en otro orden, los 3 grandes líderes de la iglesia primitiva eran Santiago, que es el primer papa, era el líder de Jerusalén, Pedro, que era de Antioquía, y Juan. O sea, estos son los 3 grandes líderes de la iglesia primitiva. O sea, no es cualquiera el que va a hacer esta experiencia, este retiro espiritual, ¿sí? Estamos hablando de los líderes, de las cabezas. Adelante, ¿sí? Otra diferencia. Marcos o Santiago.
Marcos dice que los sube a un monte aparte y aclara solos, Marcos. Claro, No dice solos, dice a un monte alto aparte. solo. Le Perfecto. quita. Mateo le quita Sí. el solos, le dice Marcos. Bien, perfecto. Otra diferencia, seguimos. Miren, yo voy a marcar, me adelanto, yo voy a marcar una diferencia y después la voy a repetir. Pero fíjense que Mateo termina esta página y te dice, y se transfiguró delante de ellos, ¿sí? Sí. Marcos dice lo mismo, y se transfiguró delante de ellos. Noten que Sí. Lucas no dice lo mismo. No, Después lo vamos a no. valorar, solo lo señalo ahora, me adelanto, pero después vamos a ver que es muy importante que ese cambio. Bueno, seguimos, sigamos abajo y quien quiera hacer otras observaciones, adelante. En Mateo dice su rostro brilló como el sol y en Marcos no dice eso. Perfecto, muy bien, es una diferencia muy importante. Rostro, recuerden que en hebreo, en griego y en latín, rostro es persona. Cuando la Biblia dice que Dios habló cara a cara con Moisés, no está diciendo que Dios habló con Moisés cara a cara como yo ahora estoy hablando cara a cara con ustedes. Cara o rostro significa persona. Entonces, su persona brilló como el sol. Seguimos. Marcos hace una aclaración de que un batanero en la tierra podía blanquear así las ropas. Mateo directamente dice blancos como la luz. Los vestidos Correcto. de Jesús. Claro, Marco no conocía... bueno, ya se me fueron las marcas, antes las sabía. Una marca buena para lavar, para blanquear la ropa, ¿cuál es? Hace. No. Hace. Lean. ¿Cuál? Lean. Bueno, mira, o sea, Drive, no sé qué sé yo cuál es. O sea, Marco está diciendo, miren, todavía nadie lo va a superar. Bueno, adelante, bueno, pero bueno eso. Otra observación. Uno en Mateo dice Señor y Marcos dice Rabí. Bien, hay una gran diferencia, ¿no? Señor es en griego Kyrios. El Kyrios es una palabra griega que está traduciendo el Adonai hebreo. O sea, es el Señor resucitado. Cuando escribe Mateo, que escribe después de la Pascua, Pedro lo trata como corresponde. Kyrios. En cambio, Marco, más pobretón, Rabí es como maestro, ¿sí? Rabí es como maestro, si es que es más pobretón la forma de tratar a Jesús. Seguimos. Padre, disculpe, padre, ¿qué diferencia hay entre rabí y rabino que conocemos ahora? No, es la misma, es la misma. Mire, más que maestro significa, es monseñor, es mi señor. Era un personaje importante de la sinagoga. Pero en general de ahí vinieron los rabinos y ahí terminaron siendo los maestros. Y serían los catequistas, ¿sí? Ustedes saben que los judíos no tienen sacerdotes, tienen rabinos. ¿Qué es un rabino? Es un catequista. No es sacerdote, es un laico y es catequista. Bueno, acá lo están tratando a Jesús de rabí, de maestro, ¿sí? ¿Sí? Adelante. Mateo dice haré aquí 3 tiendas, o sea, como que la va a hacer él. Y Marcos dice hagamos. Bien, otra diferencia. Sí, Mateos dice si quieres. O sea, Ajá, muy bien. le pregunta una opinión, digamos, el parecer. No, a que, más respetuosa, no es invasiva. No. Porque está hablando el Señor. Si quieres, haré 3 tiendas. En cambio, la otra, como es un maestro nomás, fue más invasivo, ¿no? Muy bien, adelante, otra. Marcos pone que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Mateo no Bien, especifica que tuvieran miedo.
Está Mirá. como desautorizando a Pedro, ¿no? No sabía Sí. qué responder, ¿no? Sí, La ha nunca se errado dan Pedro. cuenta. Pero además da la razón, dice, están atemorizados, pero cuidado. Muchas veces, la mayoría de las veces en la Biblia, el temor acá no es miedo a una cachetada, es la experiencia religiosa. Lo santo, la palabra santo, lo santo, en las religiones significan dos cosas. Es algo fascinante que atrae y es algo que da horror o terror. Entonces, en latín se dice fascinum o tremendum. Entonces, la experiencia religiosa es algo que me atrae, pero también aparece un temor reverencial. Yo estoy ante algo trascendente, ante algo raro. Entonces Algo que me supera. tengo conciencia de la distancia, de la pequeñez. Entonces, acá el temor no es miedo a la cachetada, sino que es conciencia que estoy ante algo extraordinario. Entonces hay un temor religioso. En todo este relato, como es una teofanía, es la transfiguración, todo lo que signifique temor está en esa línea, ¿no? No es miedo a la cachetada. Seguimos. Marcos dice que vio una nube poniéndolos bajo su No, sombra y vino. después Mateo No, vino. agranda, vino una nube. Claro. Entre Marcos dice paréntesis, perdón. Recuerden que arriba tienen el signo más, pueden ampliar la hoja, hacerla más amplia para ver mucho mejor, porque esto es una fotocopia y vieron que no se ve muy bien la fotocopia. Pero también al lado tienen en la izquierda el signo menos por si se les fue la mano a la hora de ampliar. Bueno, con la izquierda vuelven y achican. Pero se puede ampliar y es bueno que lo hagan porque el valor de una sinopsis es poder ver con claridad, ¿no? Bien, pero ciertamente Santiago le erró porque esto es una fotocopia, entonces no es buena, es lo que tenemos, ¿no? Adelante, seguimos. Entonces, bueno, En- Marcos en- una nube y Mateo dice, estando él todavía hablando, he aquí que una nube luminosa, entonces hace toda una perorata previa para avisarlo a lo de la nube, Marcos va a malos bifes. Pero además, ¿qué dice de la nube Mateo? que es luminosa, que es Ah, luminosa. ese detalle hay que anotarlo, ¿ven? Miren que no está ni en Marcos ni en Lucas. No. Es luminosa. Bien, adelante. Mateo dice que les apunta que oigan a su hijo en el que sea complacido, y en cambio en Marcos directamente dice, este es mi hijo, óiganlo. O sea, como que Bien. ¿Quién está hablando ahí? Mabel. Mabel, pregunta de examen. ¿Por qué en Mateo dice, este es mi hijo amado en el que me he complacido? Y eso no está en Marcos. ¿Por qué Mateo puso eso? En Ah, el que me he complacido. Será del bautismo. Claro, porque es más literal el bautismo. Es el Claro. siervo, es Isaías 42:1. Lo que no está en el bautismo es oírle, el imperativo. ¿Ven que los tres aparece en Marcos, Mateo y Lucas? Sí. Eso no estaba en el bautismo. En el bautismo no se les dio este mandato. Escúchenlo. ¿Cuál es el verbo más importante de todo el Antiguo Testamento de la religión judía? Escuchar. Claro, ver el Shema israelita, el credo de Claro. Israel, que se reza 3 veces al día, comienza Shema, escucha Israel. Es escuchen, ¿ves? Solo que ahora no dice que lo escuchen a Yahvé, escuchen a Jesús. Bueno, ¿ve? Pero este es importantísimo. Bueno, seguimos, otra diferencia. Marcos dice de que
cuando lo oyeron, cayeron sobre su rostro y temieron de sobremanera. Y llegó Jesús, tocándoles, les dijo, levantaos y no temáis. Eso lo inventó Marcos, no lo dice, lo inventó Mateo, no lo dice Marcos. A ver, Todo eso ¿qué agregó? Está ¿Qué atemorizado. agregó? ¿Qué agregó Mateo? A ver, Santiago, a ver si son más precisos. ¿Qué agregó cayeron Mateo? sobre los apóstoles, los discípulos, cayeron sobre su rostro y temieron sobremanera. Y que luego Están atemorizados. pidió que se levanten. Toda esa parte Bien. del temor lo agregó. Y se postraron. En Mateo se postraron, digamos. Cayeron sobremanera. Sobre su A veces rostro cayeron, significa porque fue algo postración. no Bien. ¿Cómo? Y, a ver, Santiago, lee exactamente lo propio de Mateo. A ver. dice, y oyéndolo, los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron sobremanera. Y se llegó Jesús y tocándoles dijo, levantaos y no temáis. Eso no está en ningún lado. Esta es una modificación que hace Mateo. Cuando interpretemos a Mateo, vamos a tener que detenernos allí, porque esto es original de Mateo, ¿no? Cayó sobre su rostro significa, la traducción en griego es proskinesis y en castellano decimos postración. ¿Vieron el Viernes Santo? En la celebración de la cruz, que el Papa o el sacerdote que preside la celebración de la cruz se postra, ¿sí? Y se acuesta sobre el piso. Eso es postrarse. ¿Ven? ¿Cómo se alaba a Dios? Levantando las dos manos hacia el cielo o poniéndose de rodillas o más radicalmente postrándose. La prosquínesis es ante Dios. Mateo dice que está el Señor. Mateo dijo que el Señor no es solo un rabí. Y entonces se tiene que postrar. Van a ver que postrar, prosquínesis, sale siempre en Mateo. Porque en Mateo Jesús no es el flaco, ¿vieron? No. Es el Kyrios, es el Señor. Entonces por eso el sentido de reverencia. Van a ver que siempre cuando llegan los magos a ver al niño, dice, se postraron. Prosquínesis. Esto es muy característico de Mateo. Bien, seguimos adelante. Otra diferencia. Uno dice, alzando sus ojos, ¿Cuál es no uno? vieron a... Perdón, Mateo dice, ahora bien, alzando sus ojos no vieron a nadie. Y Marcos dice, y de pronto, mirando en torno, ya no vieron a nadie. Bien, es un detalle interesante. Mirando en torno es el que mira alrededor. Mira más en detalle, no se le escapa el detalle, ¿viste? Gira toda la cabeza, ¿no? En griego se dice periblepo. Peri es alrededor, ¿no? Dice en el capítulo 11 dice que cuando Jesús entró al templo, dice, miró todo alrededor. Junó todo, no se le escapó detalle, lo tiene bien jurado. Sacó fotos. Entonces, acá, de pronto, mirando en torno, no había nadie. O sea, están seguros que no hay nadie, porque han mirado detalladamente. Seguimos. Marcos dice, aclara, dice, si no, o sea, siguiendo, dice, si no a Jesús, solo con ellos. En cambio, en Mateo dice, si no a él, a Jesús solo. Bien, fíjense que tanto Marcos como Mateo y Lucas sale Jesús solo. O sea, la voz del cielo dice, escuchen a Jesús. Y queda él solo, o sea, no hay que escuchar a Moisés, ya no hay que escuchar a Elías, ¿está claro? Ya no hay que escuchar a Moisés, ya no hay que escuchar a Elías, al que hay que escuchar a Jesús solo, porque ellos miraron, dice, porque la voz del cielo le dijo, escúchenlo, y miraron y estaba solo Jesús, por lo tanto es claro que ahora hay que escuchar sobre todo a Jesús. Pero muy bien, Renata, creo que es tu voz, ¿no? No, soy Karina, padre. Karina, hiciste una buena observación.
hay una característica de Marcos que los discípulos siempre están con él. Cuando Sí. los llama en la vocación, Marcos 3:13, dice, los llamó para estar con él. Por eso miren qué interesante, a Jesús solo con ellos. Eso no está ni en Mateo ni en Lucas. Otra diferencia, seguimos. Las otras son menores, no nos interesan, salvo un detalle. Fíjense en Mateo, en la otra página, usa la palabra visión. Los Sí. otros son palabras parecidas, vieron, qué sé yo, pero la palabra visión aparece en Mateo, ¿no? Entonces, Mateo es como él dice, esto que yo les he contado es una visión. Los otros, así, con esa fuerza, dicen que han visto, que vieron, pero no le van a poner la fuerza a la palabra visión. Bueno, leamos Lucas, alguien que quiera leer Lucas, primero, que libere su micrófono, los demás apagamos el micrófono, así ganamos claridad comunicacional, y alguien que diga su nombre y que nos lea Lucas, por favor. Yo, Santiago. Adelante. Ahora bien, sucedió después de estas palabras, como 8 días, tomando a Pedro y a Juan y a Santiago, subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se volvió otro, y su vestidura blanca relampagueante. Y he aquí, hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y apareciéndose, hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Ahora bien, Pedro y los que estaban con él estaban pesados por el sueño. Manteniéndose despiertos, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que, mientras se separaban, ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Preceptor, es bueno estarnos aquí, y hagamos 3 tiendas, una para ti, y una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Estando él diciendo esto, vino una nube y los ponía bajo su sombra y comieron. Al entrar ellos, voz vino de este es mi hijo elegido, oídle. Y al venir la voz, se encontró Jesús solo. Y ellos guardaron silencio y a nadie anunciaron en aquellos días lo que habían visto. Bien, compartimos, si los que puedan apagar los micrófonos los apaguen, pero lo que más importante es que hablemos ahora, o sea que lo que importa es que lo abran para participar. Adelante, empezamos a comparar a Lucas con los otros 2. Habla de un tiempo, 8 días, dice. Los otros Está no dicen claro, nada. un gran cambio, 8 días, ¿no? El 6 es importante porque apunta al 7. El 8 porque la semana romana era de 8 días. Claro. Adelante, entonces ahí hay un cambio, 8 días. Otra diferencia. Lucas Habla dice, relampagueante. Blanco relampagueante, una palabra que no aparece en otros. Bueno, Orar. Habla de orar. De orar con él. Orar. Lucas habla de orar. 2 veces. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos el bautismo, Jesús oraba, ¿no? ¿Jesús a qué sube? ¿A transfigurarse o a orar? A orar. ¿Ven que no está? ¿Se acuerdan que yo les dije, noten que los otros dicen, en Mateo y en Marcos, y se transfiguró delante de ellos? En cambio acá eso va a aparecer después. Jesús subió a orar. Esto es muy importante. Y el monte no hace falta que sea alto, ¿no? En los otros montes alto.
acá cualquier monte puede servir para orar. Perfecto, seguimos. Describe distinta la ropa, el aspecto de la ropa, del rostro. También se ve blanca, resplandeciente, pero con distintas palabras. No, Bien, ¿Será que el el rostro se aspecto del volvió otro? rostro. El el aspecto aspecto del rostro se volvió otro, ¿no? se volvió Miren que otro. no es lo mismo que Mateo. En Mateo dice, brilló como el sol. Después hay que ver qué pasa ahí. En Lucas no, se le cambió la cara. ¿Vieron cuando yo te digo Sí. una buena noticia, se te cambia la cara? Te digo una mala noticia, se te cambia la cara. Bueno, Sí. a Jesús, en cambio en el otro dice, brilló como el sol. Mateo, me adelanto, está aludiendo a Moisés. En cambio, acá Lucas no está haciendo, no tiene como modelo la transfiguración de Moisés. Dice, estaba orando, y vieron cuando uno reza, dice, vos lo estás viendo, vos lo espías. Y decís, se le cambió el rostro porque recuperó serenidad, ¿sí? O está rezando con bronca, está ansioso. Vuelve a observar la cara y dice, está orando y se le cambió el rostro, ¿no? Bueno, vamos a ver, adelante, seguimos, otra diferencia. Después dice, aclara que la vestidura blanca es relampagueante. Bien, Parece que hacía perfecto. Quiere destacarla. Muy bien, adelante. Dice que Moisés y Elías apareciéndose en gloria. Ahí hay un dato. Sí. Y que hablaban de su partida. Y hablaban de su partida. Perfecto. Acá hay una novedad. Y fíjense que todo esto no tiene paralelo en Marcos y en Mateo. Entonces, cuando leamos Lucas, acá vamos a tener que detenernos. Hay todo un trozo que es modificación, aporte de Lucas, que no está en los demás. Bien, seguimos. María Elena, padre. Adelante. Acá, dice, habla de cómo estaban los discípulos. Dice, Pedro y los que estaban con él estaban pesados por el sueño, más manteniéndose despiertos, viendo su gloria. O sea, habla de cómo estaban los discípulos. ¿Pero en qué versículo estás, Elena? 32. 31. 32 está, 32. Sí. Bien, ahora lo encuentro. Sí, perfecto. Bien. Están como dormidos, ¿no? ¿Vieron cuando uno le está ganando el sueño, no? Bien, perfecto. Mateo dice Señor, Marcos dice Rabí y Lucas dice preceptor. Otra diferencia. ¿Preceptor en qué sentido? Esto es típico de Lucas. Preceptor en sentido, a ver, jefe de grupo, líder, ¿sí? Jefe de la banda, en ese sentido. Preceptor traduce la idea de jefe de grupo. Bien, o sea que no es el Quirio, no es el Señor, no es un catequista, este es jefe de grupo. Perfecto, adelante. Seguimos, otra diferencia. Dice, al venir la voz, encontró a Jesús solo. Bien, pero antes hay algo más para señalar. Sí, dice María Elena, padre. Acá dice que lo que dice Pedro, que hagan las 3 tiendas, dice no sabiendo lo que decía. Continuando con el tema que estaban medio dormidos. Claro, bien, perfecto, muy bien. Y parece que está macaneando, ¿no? Parece que tanto Marcos como Luca no están de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿sí? No. Se ha tomado unos vinos, está medio dormido, no sé qué le pasa a Pedro. Seguimos. Dice, y los ponían bajo su sombra y le temieron. Eso no figura que le temieron en los otros dos, en Marcos y Mateo.
No, aparece en otro Hola. lugar porque es experiencia religiosa. Acá no Ah, aparece, bien. pero es típico de la experiencia religiosa. Los Bien. ponía bajo su sombra. Esa expresión, bajo su sombra, ¿les suena a ustedes algo? Sí, en Sí, la Anunciación, en el Éxodo. con María. El Ay, Éxodo con y Ajá. Viviana, a ver qué. María, cuando le dice el Espíritu Santo que te cubrirá con Bien. su sombra. En el Éxodo Evidentemente que también. la nube con su sombra es el Éxodo y Números. Dios acompañaba a su pueblo en el desierto y para que el sol no... entonces, de noche aparecía la nube, el sol, que eran para proteger y guiar al pueblo de Dios. Si la nube se detenían, el pueblo se detenía. Bueno, ahora eso además de el Éxodo, el origen es Éxodo y Números, pero llamó la atención porque la anunciación del ángel a María usa la misma expresión. En griego es exactamente la misma expresión. Cuando el ángel le dice, he aquí que la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿se acuerdan? En donde se habla del nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, acá es exactamente la misma expresión, ¿no? Adelante, seguimos. Lucas dice, pone en palabras de Dios, dice, este es mi hijo elegido. Para Mateo y Marco es amado, su hijo. Para Bien. Lucas es... Perfecto, a ver que yo me perdí porque estaba tratando de ver algo en la computadora. Guíame, ¿en qué versículo estás? 35. 35. Claro, es claro, ven lo bueno en la sinopsis. Amado, amado, elegido. Allá amado, ¿por qué en Marco y Mateo? Amado como en el... ¿Está relacionado con lo de Isaac, el hijo amado? Claro, estaba vinculado con Isaías 42:1 y con el tema Isaac. En cambio, acá no aparece en Lucas, aparece el elegido, alguien que tiene una misión. Yo te elegí para que hagas tal tarea. Tenés una misión. Perfecto. Otra ¿Es lo diferencia. mismo que ungido, elegido? No. Acá exactamente no. No, sí, muchas veces sí. Ungido, Mesías, Cristo, tienen un gran parecido. Acá exactamente no. Pero sí, por ahí los podemos confundir y no está mal que los confundamos. En este caso, no. Acá está más el sentido de la misión, ¿no? Bien. ¿Alguna otra diferencia? Yo creo que ya están, ¿sí? Bueno, más o menos podemos cerrar ya la sinopsis y vamos al apunte, ¿sí? Y voy a empezar desde el centro para afuera. Vamos a la diapositiva 6 del apunte. Vamos a la diapositiva 6. Acá en este texto hay tensiones. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra texto? De tejido. De tejido, el latín textum, tejido. Tejido es un encuentro de diversas lanas, de diversos hilos. Entonces, de ahí viene la palabra tensión. Todo texto tiene una tensión. Una lectura inteligente de un texto es descubrir cuál es la tensión del texto. Bueno, acá vamos a señalar una tensión. Fíjense, sobre la carpa. Miren la diapositiva 7, por favor. La 7. ¿Qué ven ahí? Unos jóvenes. Bien. Con una carpa. Con una carpa. La diapositiva 8. Jóvenes. La diapositiva 8, ¿qué ven? Un reparo. ¿Hay una carpa ahí? No. Sí. Más o menos. Como una tienda, en realidad. Es como una Una chocita. tienda, ¿no? Probablemente la tienda de Moisés ha sido esa, ¿no? Bueno, volvamos a la diapositiva 6.
¿Qué tipo de tiendas quiere construir Pedro? La tienda puede tener dos significados. Puede ser la tienda de un picnic, la tienda de la gloria. Ya hemos llegado al clímax de la historia. ¿Se acuerdan Fukuyama? Al fin de la historia. Ya el capitalismo es el fin de la historia. Ya no vamos a lograr una sociedad mejor. Ya podemos descansar. Quedémonos acá. Hemos llegado al culmen, a la plenitud de la historia. Estamos en la gloria, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva, los grandes líderes, Pedro, Juan y Santiago, dicen, ya lo tenemos a Jesús, estamos en la gloria. ¿Pero qué pasa? Y los evangelios, Marco y Lucas, no sabían de qué hablaban, porque se estaba olvidando de la pasión. Entonces hay otra tienda, otra carpa, que la tienda en el Éxodo y Número era la carpa para marchar por el desierto, para seguir andando. No hemos llegado al fin de la historia. Todavía hay mucho que trabajar. Es la carpa del laburante. ¿Vieron cuando van a romper ¿cómo se llama? La calle, vieron y usan esos tornos grandotes y durante 2 o 3 días dejan una carpa. Es la carpa del trabajo, del sufrimiento, del dolor. Entonces, hay 2 tiendas, hay 2 iglesias. Entonces, Pedro, Juan y Santiago dicen, ya Jesús ha resucitado, ya está en la gloria. Hagamos 3 tiempos y quedémonos acá, ya está todo bien. En cambio, no. Se están olvidando de qué? De la pasión, ¿no? Esta es una iglesia de la gloria, donde estamos todos bien, pero cuidado, la carpa en la Biblia es la carpa de la pasión, es la carpa de la marcha, ¿sí? Es una carpa histórica. Bueno, ven, acá tenemos una tensión de qué carpa está hablando Pedro, ¿sí? Estamos, primera tensión. O sea, hay que seguir andando, hay que seguir marchando. Fíjense ahora, diapositiva 10. Otra tensión. La carpa, diapositiva 10, la carpa es estática, es una metáfora, una imagen estática. La nube es dinámica, hay que seguir andando, ¿ven? Hay otra tensión, ¿no? La tentación es quedarse, la tentación es instalarnos, ¿ven la palabra instalarse, ¿no? La tentación, la carpa puede ser una tentación peligrosa, es creer que ya no hay que caminar más, no hay que progresar más, no hay que marchar más, y es una dinámica estática, ya lo tenemos todo. Ahora necesitamos solo alambradas para que no se nos llene negrito, poner un buen ejército para que nadie se nos meta, porque ya hemos logrado ya lo que queríamos. En cambio, la nube, evidentemente, que es un símbolo dinámico. ¿Y de qué viene a hablar? De un siervo, de la partida de Jesús. Ahí Mateo usa Éxodo, la muerte. Entonces acá, Pedro quiere una tienda, es estática, es la tienda de la gloria, y la voz del cielo dice, no, este es el siervo sufridor. Todavía hay que pasar la pasión. No podemos olvidarnos de los crucificados. Bueno, entonces, esta es otra gran tensión que tiene el texto. Lo otro que no mencioné, lo podríamos mencionar más adelante, que fíjense, Pedro está igualando una tienda para ti, otra tienda para Moisés, otra tienda para Elías. Probablemente Pedro está diciendo esto. A Jesús tenemos que entenderlo desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y desde Elías. Lucas va a decir, los sinópticos van a decir, no, quedó Jesús solo, es al revés. A Moisés y Elías hay que entenderlo desde Jesús. Toda la escritura, todo el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas se deben entender de Jesús. La clave hermenéutica de la Biblia es Jesús. En cambio, un Jesús siervo. En cambio, Pedro parece que ha igualado. Y me está diciendo que la clave de Jesús está en el Antiguo Testamento. ¿Me expreso? Bueno, ven que acá tenemos
2 o 3 tensiones muy fuertes en el texto que hay que captarlas para ver por dónde va la discusión. Diapositiva, dejo esto. Vamos a la diapositiva 14. Miren ahí, les puse un paralelo. Este es un aspecto literario. El relato de la transfiguración, ¿qué es una crónica histórica? No, es un relato apocalíptico. Entonces yo le estoy poniendo en paralelo un texto de Daniel. El libro de Daniel, ¿qué es? Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Nuestras Biblias lo ubican como si fuera el 4.º libro de los profetas. Pero el libro de Daniel no es un libro de profeta, el libro de Daniel es un apocalipsis por excelencia. Y en el libro de Daniel es por primera vez que el judaísmo cree en la resurrección. Entonces, fíjense cómo los sinópticos, no lo vamos a leer, pero si ustedes miran lo amarillo, ven que para contarnos la transfiguración se han inspirado en el folclore de ellos, que es Daniel. Toda la parafernalia esa apocalíptica no es un invento de los sinópticos, sino que todo el judaísmo del siglo I entendía perfectamente de qué estaban hablando. La visión, el rostro, el temor, ¿sí? ¿Ven? Lo tocó y se levantó. ¿Ven? ¿Ven que? Bueno, ven, entonces, el género literario, esto es un apocalipsis, porque lo que interesa es la revelación. Es una teofanía, lo que interesa es que se revele quién es Jesús. Entonces, todo el aspecto folclórico del relato tiene una fuente muy importante que es el Apocalipsis de Daniel. Diapositiva 15. No solo de Daniel, sino de Moisés y Elías. Moisés subió a la montaña, se transfiguró, recibe la ley y baja del monte. Elías, ¿se acuerda que fue al Sinaí? ¿Se acuerda que estaba el trueno, la brisa? ¿Se acuerdan de una escena famosa? ¿Sí? Entonces, ven, Elías va al Sinaí, ahí tiene la teofanía, Dios le dice, habla en el murmullo, le dice cuál es su misión, que tiene que volver. Bueno, y ven que los sinópticos están 2 elementos, pero evidentemente que esta teofanía de los sinópticos está inspirada en Moisés y Elías. Por eso no es raro que en el relato de la transfiguración aparecieran Moisés y Elías. Y no aparezcan, qué sé yo, Josué y Jeremías. Bueno, ¿ven cómo hay un sustrato en los géneros literarios? O sea, ¿cómo narrar lo inenarrable? ¿Me expreso? Porque la transfiguración es el intento de contar lo que no podemos contar, lo que no sabemos contar. No tenemos palabra. Fíjense, la transfiguración es un misterio inefable, elocuente. Estoy jugando con las palabras. Un misterio elocuente, pero inefable. Elocuente es el más decidor, pero inefable, no se lo puede narrar. Entonces, ¿cómo expresar lo no expresable? Bueno, acudieron a su folclore. Acudieron a la apocalíptica que ya es del siglo II antes de Cristo. Tenemos otro ejemplo, diapositiva 16, lo mismo. Ahí les puse como un ejemplo, acá saludo a Santiago, un apócrifo, que es el Enoc. Es un texto, un apócrifo del judaísmo, ¿no? Ven que tiene el mismo esquema de los 4 momentos. Después tienen el ejemplo del Apocalipsis de Juan, después los sinópticos. Entonces está muy claro que toda esta narración es una narración apocalíptica, o sea, interesa la revelación de la identidad de Jesús. Ahora me interesa mucho la diapositiva 17. Fíjense, antes de leerla digo un concepto. Si yo pregunto, ¿qué significa la palabra santo? No cuál es mi idea de santidad, no, yo estoy preguntando qué piensa usted, qué le gustaría que sea. No estoy hablando de cura brochera, no, ¿qué significa la palabra santo?
Es algo así como separado, padre, separado para Perfecto, Dios. perfecto, es algo separado, segregado. El santo de los santos estaba en un lugar donde nadie llegaba. Las mujeres llegaban a parte del templo, a otro lugar llegaban los varones, a otro lugar los sacerdotes, y solo el sumo sacerdote, una vez en el año, podía entrar al santo de los santos. O sea, lo santo es lo segregado, es lo separado, ¿sí? Entonces, ahora bien, una experiencia religiosa, una experiencia de algo extraordinario, fuera de lo común. Por eso, una estrategia para narrar una experiencia sagrada, una experiencia santa, es decir, es algo separado de todo. Miren, ahí le puse los cosos, lo leo yo. 1, dato temporal. Hay una separación. 6 días después, ¿ven que me está separando? Hay un dato temporal. 6 días después. 2, elige a 3, no a todos, los lleva aparte, ¿ven? Ahí hay una separación de persona. Eligió a 3, van aparte. 4, se transforma él y el rostro y las vestiduras, ¿ven? Es algo diferente, algo separado, no cotidiano. 5, aparecen Elías y Moisés, que ya habían muerto hace mucho. Evidentemente que acá hay algo extraordinario, algo separado, fuera de lo común. 6, la voz del cielo y la nube, ¿no? También son elementos fuera de lo común. Eso no lo explica ningún eclipse. 7, el temor religioso, bueno, porque está pasando algo raro. Bien, ahora diapositiva 18. Cuando suben a la montaña, ven que es una montaña, un lugar alto. Ven que están separados espacialmente, una montaña alta. Ahora, cuando termina la transfiguración, todo vuelve a la normalidad. Jesús vuelve con sus discípulos, bajan de la montaña, ahí se encuentran con los demás discípulos y la muchedumbre. O sea, todas las separaciones desaparecen. Entonces, miren la última frase. El mismo movimiento del relato traduce perfectamente la experiencia religiosa. Esa experiencia es experiencia de separación. Entonces, ¿qué me está diciendo Marcos, Mateo y Lucas? Esta fue una experiencia sagrada. En la transfiguración es una experiencia sagrada. Es una experiencia, usen otra palabra, sobrenatural. Es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia de Dios. No es cotidiano, no es humano, es divino. ¿Me expreso? Pero esto lo expresan con la técnica de separación. Es algo extraordinario, en clave espacial, en clave temporal, en clave personal, en todo, ¿eh? Esto es lo santo. ¿Me expreso? Una buena estrategia. Pero esto, versículo 19, basado en el folclore. 6 días después, Moisés, cuando subió al Sinaí, tuvo que esperar 6 días para que le diera la tabla de la ley. ¿Está claro? Cuando Moisés sube al Sinaí, va con 3, con Aarón, Nadab y Abiú. Está como los 3 discípulos. La montaña era la más alta, eso dice Filón de Alejandría, y en los sinópticos aparece que es una montaña alta. Todo se transforma, ¿no es así? Moisés, hay una transfiguración, el rostro de Moisés se transfigura, dice, resplandecía como el sol. Evidentemente que este relato está inspirado en la primera gran transfiguración de la Biblia, que es la de Moisés. Después se va a repetir un poco con Elías, después algo con Enoc, etcétera. ¿Ven? Bueno, esta es la forma literaria que un judío del siglo I podía narrar lo inenarrable, contar lo que no sabemos contar. Bien, supuesto estos elementos, y me faltó más, ¿no? 5, Elías y Moisés acompañan a Jesús, bueno, los cubre la nube, bueno, los elementos que ya hemos mencionado. Me importa mucho el 8, fíjense, escúchenlo. Hay unos versículos clave que hay que saber de memoria en la Biblia, es Deuteronomio 18:15. Allí yo se los digo textualmente, pero es un versículo que ustedes tienen que tener destacado en sus Biblias, ponerlo con resaltador amarillo,
porque ustedes ya saben que este es un versículo clave. El versículo dice así, Dios le dice al pueblo, le dice, les daré un profeta semejante a Moisés. Escúchenlo. Les enviaré un profeta en la plenitud de los tiempos, en el final de los tiempos, semejante a Moisés, escúchenlo. Bueno, esa expresión es la clave en la transfiguración. Mi hijo amado, escúchenlo. ¿Sí? Solo que ahora no es Moisés, no es Elías, no es Yahvé, es Jesús solo. Bueno, esa es una expresión muy, muy importante. Bien, me voy a pasear rápido. Fíjense, en Marcos, me adelanto la idea central. Tanto Marcos como Mateo, ¿qué interesa? ¿Vieron que la transfiguración se hizo delante de ellos, no en Lucas? La transfiguración en Marcos y Mateo es un anticipo de la resurrección. Sucede que la cosa está mal. Hemos fracasado en Galilea. Vamos a Jerusalén y allá nos están esperando con las espadas. O sea que Jesús ya intuye que lo van a matar. Ir a Jerusalén era una cosa peligrosísima. La cosa va mal. Entonces, según Marco y Mateo, Jesús quiere darle un anticipo de la resurrección para que no caigan duramente en la pasión. Para que la pasión, los azotes, la crucifixión, la coronación de espinas, para que la pasión les sea medianamente soportable, los discípulos tuvieron una gracia en donde tuvieron como un atisbo, un anticipo de la resurrección. Además, Jesús 3 veces le va a anunciar la pasión, pero la pasión siempre termina con la resurrección. Jesús le anunció 3 veces la pasión, pero no solo la pasión, le anunció la pasión y la resurrección. Entonces, en Marcos y Mateo, lo que interesa es que todo es anticipo de la resurrección. Ya lo voy a mostrar. Pero lo importante es que esto es una revelación para los discípulos, para el que está dentro de la iglesia, que a veces no soporta las pasiones y las cruces. Entonces Jesús le regala la experiencia de la transfiguración. De esa clave, vamos rápido, 22. ¿Ven que dice 6 días? ¿Por qué dicen Marco y Mateo 6 días? Porque están en el 7º día, por lo tanto, que es el día de la resurrección. ¿Ven? Diapositiva 23. En el monte. Fíjense, desde el primer profeta, que es Isaías en adelante, siempre se dijo que la resurrección se va a dar en el monte Sión. Entonces, este monte alto puede ser el monte Sión. Entonces, por eso están en un monte alto, porque ahí se va a dar la resurrección. Diapositiva 24. Los vestidos blancos, fíjense, ahí les pongo un texto del Talmud. El Talmud no es un texto bíblico, pero sí es la interpretación magisterial de los rabinos sobre toda la Biblia. Y ahí en el Talmud dicen que Dios, cuando creó a Adán, le dio un traje luminoso. Por el pecado se oscureció, pero lo iba a recuperar cuando resucitaran. Entonces, la vestimenta blanca significa en el judaísmo la resurrección. En toda la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, siempre el blanco alude a la resurrección. Bueno, si acá Marcos y todos dicen que se transfiguraron las vestiduras, es por eso. Diapositiva 25. Elías y Moisés. Acá Flavio Josefo, ya lo hemos mencionado, Flavio Josefo recuerda la importancia de Elías y Moisés. ¿Cuál es? Dice, y Elías no murió, se fue al cielo. O sea que también puede ser un anticipo de la resurrección. Moisés nunca se encontró la tumba y nunca se supo su muerte. Por lo tanto, también pueden ser dos figuras que aluden a la resurrección. ¿Está claro esto? ¿Por qué aparecen Elías y Moisés? Y aparecen ellos porque son personajes que pueden ser buen anticipo de la resurrección. Me interesa que veamos cómo en Marco y Mateo todo es un anticipo de la resurrección. Diapositiva 26, lo de las tiendas.
Las tiendas nace en el desierto porque íbamos huyendo, no teníamos edificio, íbamos huyendo en el desierto. Pero después la tienda pasa a ser un símbolo de la fiesta de la resurrección, ¿sí? Bien, o sea que todo, fíjense, actualmente, diapositiva 27, actualmente los judíos en la fiesta de las tiendas, dentro de su casa ponen una tiendita evocando la fiesta del tabernáculo y la fiesta. Hoy un judío, el día del Sukkot se llama, la fiesta de las tiendas, pone una tiendita porque evoca al desierto, pero también es un signo de la resurrección. Bien. Diapositiva 28. Pedro se equivoca porque no sabe que antes de todo esto hace falta la resurrección. Bien. Así, entonces, así pase rápido por Marcos. Fíjense, resumen de Marcos, diapositiva 30. Jesús se transfiguró en el monte para ellos, para los discípulos, experimentaran un anticipo de la resurrección. O sea, Marcos lo que interesa, que los discípulos de Jesús, hoy diríamos los que estamos dentro de la iglesia, tengan algún anticipo de la resurrección y no caigan en la pasión. Mateo tiene el mismo planteo, observo algunos detalles, ¿ven? Mateo, diapositiva 32, el objetivo es lo mismo, pero observo algunos detalles propios de Mateo. Mateo dice que el rostro brilló como el sol. Claro, porque está evocando a Moisés que brillaba el rostro. Solo con un detalle. En el Éxodo, el rostro de Moisés brilló después de hablar con Dios, como si fuera el reflejo de la gloria divina. En cambio, en Jesús, el rostro brilló antes de hablar con Dios, o sea, tiene gloria propia, es el Hijo de Dios. Diapositiva 33. Mateo corrigió, el verdadero orden es Moisés y Elías, porque primero el Pentateuco y después vienen los profetas. Ahí corrige Mateo a Marcos, ¿no? La nube es luminosa porque la nube que acompañaba a Moisés era luminosa. Es un detalle típico de Mateo. Mateo 35 mejora la imagen de Pedro, porque en Marco, Pedro le dice a Jesús, Rabí, como si Marco no supiera quién es. En cambio, Mateo dice que Pedro dijo, el Señor. Cuando va a construir 3 tiendas, Pedro es respetuoso, si quieres. Y Mateo eliminó el comentario negativo contra Pedro, no sabía lo que decía. Mateo es el evangelio de Pedro, acuérdense, se escribió en Siria y Antioquía. Mateo quiere reivindicar a Pedro y por eso ven que ha quedado muy mejorada el perfil de Pedro, ¿no? Bien, entonces, a ver, cierre de Mateo 38, tiene el mismo propósito que Marcos, anunciar de modo anticipado la resurrección de Jesús. El destinatario son los discípulos. Entonces, Marco y Mateo quieren fortalecer la fe del cristiano que vive dentro de la iglesia y que a veces no soportan las cruces. Ahora en Lucas vamos a ver que cambia todo. Fíjense en Lucas. A ver, lo voy a hacer más corto. Fíjense en Lucas, lo voy a hacer más corto en Lucas. A ver, vamos a la diapositiva 45. En Lucas, esto está, en las diapositivas anteriores está explicado esto es como un resumen. En Lucas, Jesús es el centro de todo. Entonces, fíjense, mientras que Marco y Mateo, Jesús sube a los discípulos a un monte alto. Parece que los va subiendo en una carretilla, causa risa. En cambio, en Lucas, Jesús sube solo. Mientras que en Marco y Mateo, Jesús se transfigura delante de ellos, porque los destinatarios son los discípulos. En Lucas no. Jesús sube al monte a orar. Y fruto de la intensidad, está tan concentrado Jesús, fruto de la oración es que se transfigura. Pero probablemente Jesús ni lo esperaba. Es algo que le sucede. Ha rezado tan intensamente que el rostro se le cambió. Pero en Lucas entonces no sube a transfigurarse, sube a orar. Y mientras Mateo y Marcos
los discípulos no ven, no escuchan el diálogo de Moisés y de Elías. En Lucas sí. No, perdón. Sí. Lucas nos cuenta cuál fue el diálogo de Moisés y Elías con Jesús. Hablaban de su partida, en griego es Éxodo. Hablaban de su pasión, hablaban de su muerte y también resurrección que va a suceder en Jerusalén. Pero de esto no están enterados Pedro, Juan y Santiago. O sea, la transfiguración no es para los discípulos, es para Jesús. Moisés y Elías vienen a consolar a Jesús. Los discípulos van a ser testigos de la transfiguración, pero no fueron parte de la transfiguración. La transfiguración, ese diálogo se va a dar entre Moisés, Elías y Jesús. ¿Y a qué van Moisés y Elías? A consolar a Jesús. Interesa a Jesús. Más adelante, bueno, más o menos lo dije. Entonces vamos a la diapositiva 46. Fíjense, esto es un resumen de todo. Para Marcos y Mateo, la transfiguración fue un regalo de Jesús a sus discípulos. En Lucas fue un regalo de Dios a Jesús. Sigo. Marco y Mateo pretenden fortalecer a los discípulos, revelándoles las promesas de la resurrección. En Lucas busca fortalecer al propio Jesús con vista a su cercana muerte. ¿Ven la diferencia? Es muy interesante, ¿no? Entonces, Jesús vive la pasión de los discípulos, Jesús vive la crisis y él necesitó una experiencia de transfiguración. ¿Se nota la diferencia? Miren esto. Voy a hacer un breve discursito teológico. Fíjense en la diapositiva 45. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? Diapositiva 45. En el bautismo dice, tú eres mi hijo amado. Ahí nace la conciencia mesiánica de Jesús. Ahí Jesús recibe una misión. Vas a ser el siervo. En cambio, en la transfiguración aparece la conciencia pasionaria. Aparece la pasión. Hablaban del Éxodo. Vos vas a ser un Mesías, pero un Mesías siervo, que va a ser crucificado. ¿Se nota la diferencia? Bien, fíjense otra diferencia. En el bautismo de esto se entera Jesús. En cambio, en la transfiguración se enteran los discípulos. Y la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. En los tres se dice, ¿no? Bien, fíjense otra cuestión muy interesante. El bautismo, la tentación y la transfiguración están íntimamente conectados. ¿Qué es el bautismo? Es la gran tesis. Jesús es mi hijo, pero un hijo siervo. Isaías es el siervo. Jesús es mi hijo, pero es un hijo que va a vivir la filiación divina en la tierra como un siervo, no como un señor. ¿Cuál es la tentación? La antítesis. El poder. Si eres el hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el hijo de Dios, tírate de arriba del templo. Si eres el hijo de Dios, toma todos los poderes. Entonces, ¿cuál es la tentación? Instalar el reino no desde el servicio, sino desde el poder. Es la antítesis. Y la transfiguración es como la síntesis, es la conciencia pasional de Jesús. No, Jesús no va a ser, como dice Satanás, Jesús va a ser el liberador, el salvador, un Cristo siervo servidor, con la pasión. ¿Ven la gran tensión? Los discípulos en el cielo quieren la gloria, pero la voz del cielo está hablando de la pasión, la gran tensión. ¿Por qué Jesús va a subir al monte a Pedro, Juan y Santiago, que son los tres líderes de la iglesia? La iglesia estaba descaminada. Entonces Jesús quiere hacerles un retiro espiritual a los tres líderes, cambiarle la cabeza a ellos tres. Porque ellos tienen que abandonar la iglesia del poder y del señorío, y ellos deben comprender que van a ser los pastores de una iglesia de servidores. La última idea acá es que Deuteronomio 18:15, escúchenlo a él solo, o sea, la clave hermenéutica de las escrituras, o sea, Moisés y Elías, es la cruz, es la pasión, es el siervo.
no es el poder, es la diaconía. Esta es la clave hermenéutica. Nosotros no leemos a Jesús desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y desde Elías. Eso es la tesis de Pedro. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, o sea, a Moisés y Elías, desde la pasión, desde la cruz, desde un siervo, desde Jesús. La clave hermenéutica de toda la Escritura es la entrega. No es la prepotencia, es la impotencia. Bueno, fíjense, uno podría estar preguntando ya sea ahora, diapositiva 48, ¿esto sucedió? Yo ahí les puse un resumen, pero lo voy a decir con mis palabras. Concéntrense en lo que les voy a decir ahora. Pudo haber sucedido esto. Miren, ¿qué habría sucedido? En Galilea no fue mal. Jesús en Galileo empezó en Galilea, ¿sí? No fue mal, la gente no nos entendió. El discurso de Jesús no es un discurso popular. Porque Jesús dice que hay que destruir el templo. ¿La gente quiere que destruyamos las parroquias? No. ¿Que tiremos al cura? No, la gente cree que el cura es un personaje importante en la comunidad. Se tira contra los sacerdotes, contra el templo. Que ya no haya bautismo. ¿Cómo no hay bautismo? Aunque yo no sé qué, aunque yo no... Pero la gente quiere el bautismo, quiere templo, quiere sacerdote, quiere la ley, quiere la Biblia. ¿Ven? Lo de Jesús era muy revolucionaria. Basta el templo, basta la ley, basta la circuncisión. Ya no hay que ir los domingos a misa. ¿Vieron que dijo? No, es que el sábado no es para el hombre, el hombre no es para el sábado, sino el hombre para el sábado. Jesús trabaja en sábado, no vayan a misa. ¿Se dan cuenta que el discurso de Jesús es un discurso para universitarios? La gente no entendió nada. No pasó nada. Eso se llama la crisis de Galilea. Nadie lo entendió a Jesús. Entonces fracasan. Entonces Jesús se va a orar, a un montecito ahí nomás. Se va a orar y se pone a pensar. ¿Y entonces qué pasa acá? Y ahí rezando él descubre que el reino que el Padre le pide no va a ser un reino de multitudes, no va a ser el reino del poder, sino que va a ser una cosa más sencilla, ¿sí? Y entonces, él tiene que subir a Jerusalén para allí hacerle entender a los poderosos que el reino es como una pequeña mostaza, es algo pequeñito, que el futuro de la humanidad no está en el poder, sino que está en la fragilidad de los que se entregan. Ahí él se le ilumina, se le prende la lamparita, se le ilumina el rostro. Y Pedro lo está espiando y vio que le cambió el rostro esa oración. Y lo vio que se levantó bien y que volvió bien, al menos con buen humor. Y dijo, vamos a Jerusalén. ¿Se entendió este pequeño relato? Eso pudo haber sucedido. Ahora, ¿cómo contar eso? Bueno, nos servimos de toda la imaginería apocalíptica para contar en qué consistió esa experiencia de oración y de transfiguración de Jesús. ¿Nos entendimos? Sí. Bueno, entonces, a ver, siempre lo que viene ahora es rápido. Diapositiva 52. Yo siempre elijo un texto de la Dei Verbum y me interesa este texto. A ver, alguien que lea los primeros renglones, la diapositiva 53, por favor. Alguien que quiera leer la diapositiva 53. Esto es la Dei Verbum, por favor. Karina. Dale. Karina, padre, lo leo. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Habiendo hablado Dios en la Sagrada Escritura por los hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. La palabra agiógrafo es una palabra griega. Agios significa santos o sagrado. Y grafein, escritura, grafía, ¿no? Entonces, los escritores, los autores sagrados, ¿no? Bueno, pero ¿qué dice acá? Como la Biblia lo escribieron los hombres, lo primero que tengo que haber yo es conocer cómo hablaban en aquella época. Fíjense diapositiva 54. Para descubrir la intención de los agiógrafos,
Entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. ¿Ven? Entonces, ¿por qué elegí este texto? Porque para entender el texto de la transfiguración, yo tengo que saber cómo se expresaba en esa época. Tengo que saber que estaba Daniel, que estaba Enoc. Entonces, si yo conozco los géneros literarios de la época, voy a poder entender el relato de transfiguración. Si yo no me atiendo a Daniel, a todas esas cosas, al Éxodo, voy a creer que fueron los platos voladores. Fue un ovni que vino a la Tierra. Digo cualquier disparate. Pero no, si yo quiero interpretar un pasaje bíblico, tengo que ver cómo hablaban ellos, cómo contaban sus experiencias. Y ahí voy a tener una buena guía para tratar de interpretar el relato de la transfiguración. ¿Me expresé? Bueno, rapidito el salmo del día, diapositiva 58. Hoy toca el salmo 3. ¿Se acuerdan que el Salmo 1 y 2 yo les dije que eran salmos huérfanos? ¿Por qué les dije que eran huérfanos? No tenían título. Ven, acá les puse el título. Ven, Salmo 3, versículo 1 dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalom. Yo les puse, las citas se las puse yo. A David, su hijo lo quiere matar. Absalom quiere asesinar a David. Entonces huye despavorido. Yo ahí les puse, miren en naranja, 15, 14, 23, 30. Dice que lloraba, huía llorando. Bueno, el que escribió este salmo me da una clave de interpretación. Ese título no es histórico. A ver, los judíos siempre dijeron que David escribió los salmos. Hoy sabemos que no, que David no escribió los salmos. Pero si al atribuirlo a David, me está dando una clave de interpretación. ¿Qué me está diciendo el que puso eso? Me está diciendo, cuando leas este salmo, pensá en David. ¿Qué escena? Pensá en aquella cuando David va huyendo despavorido porque su hijo con un ejército lo quiere asesinar. ¿Está claro? Entonces, esas frasecitas que ustedes van a encontrar en los salmos, a veces no son importantes. Otras veces, como en esta, te da una clave de interpretación. Entonces, ¿cómo voy a leer este salmo imaginándome que soy como David, que estoy huyendo, que mi hijo me quiere asesinar, voy llorando y con un ejército? Yo lo voy a leer el salmo. Diapositiva 59. Ven, versículo 2. No, mejor que lo lea otro, así descanso el aire. ¿Alguien que lea la diapositiva 59, por favor? María Elena, padre. Adelante. Ya ve, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, no hay salvación para él? Fíjense, son muchos, ¿cuántos, no? Son muchísimos mis adversarios. ¿Y qué parece? Acá uno tiene es una imagen militar. Estoy rodeado por 3 círculos. ¿Ven? El primer cuánto, un círculo grande. Supongamos que están a 2 cuadras de mi casa y son 500. Pero a media cuadra más cerca hay otro círculo, son otros cuantos, hay otros 500. Y en la esquina de mi casa hay otro círculo, ¿sí? Que son otros 500. Estoy cercado, ¿me conocen la palabra cercado? Los sitios, el sitio no es una página web, el sitio es que yo me rodeaban, ¿no? Estoy sitiado. Entonces yo estoy acorralado por un ejército inmenso que me ha puesto 3 cercos, no puedo huir. 3 cercos, no puedo huir. Y más, la flecha más venenosa, esa que apunta a mi fe, dice, Dios no te va a salvar. Esa es la flecha más venenosa. Bien, entonces David le pasa esto, David lo persigue, su hijo con un ejército, lo tiene acorralado, y es más, le dice, Dios no te va a salvar, no tenés esperanza, ¿está claro? Esa es la escena. Diapositiva 60. Pero, hay un pero que lo puse con otro color. Pero, este pero es el más importante de todo el Salmo. Tú
ve una relación interpersonal. Yahvé es el nombre más cercano de Dios, ¿no? Por eso hay un tú, lo tuteo. A Elohim no se lo tutea. Recién leímos a Elohim. Los otros hablan de Elohim. A Elohim no se lo tutea, es el Dios de los dioses. En cambio, Yahvé es nuestro amigo, el que nos liberó del éxodo, lo conocemos, nos acompañaba en la tienda en el desierto. Entonces a este sí lo tuteamos. Pero tú, Yahvé, eres mi escudo en torno. ¿Ven? Entre aquellos tres cercos, Dios me pone un cerco más íntimo. Su escudo está en torno, ¿ven? Dios, para que no me den una paliza, pone un cerco más cerca mío e impide que vengan los otros. ¿Está claro? Es interesante la imagen espacial. Dios tiene un escudo que es un ser más, está en torno, ¿ven? Me ha rodeado, me ha acercado. Es mi honra. Los otros me humillaban. Eres mi honra, es mi gloria, ¿no? Tú me haces levantar la cabeza. Ustedes saben que el enemigo humilla. ¿Y qué hacían para humillarlo? Hacía que vos te agaches la cabeza delante tuyo. Entonces, acá dice, tú me haces levantar la cabeza. La palabra en hebreo hay una palabra anawim, que se suele traducir por pobre, pero no es exactamente esa la traducción. Anawim es el humillado, el que le han hecho agachar la cabeza. Entonces, pero tú, Yahvé, eres mi escudo en torno, mi honra, mi gloria. Tú me haces levantar la cabeza. ¿Ven? Qué interesante. Puedo vivir con dignidad. Si grito invocando a Yahvé, Él me escucha desde su monte santo. Acá podemos vincular los dos montes, el monte de la transfiguración y el monte de acá. Es casual, yo no elegí el Salmo 3 por eso. Es pura casualidad. Pero se me ocurre que uno puede vincular los dos montes, ¿no? Seguimos, diapositiva 61. Miren que esto me gusta mucho. Me acuesto y me duermo. ¿Por qué me puedo acostar? Porque Yahvé me está custodiando. ¿Vieron que uno cuando tiene muchos nervios no puede dormir? Ni con 10 pastillas, ¿vieron? Porque tengo tanto miedo, tanta angustia, tanta ansiedad, que me tengo que tomar 5 pastillas porque si no, no me duermo. Pero como yo sé, la fe me da una serenidad, porque yo sé que Yahvé ha puesto su escudo, un cerco en torno a mí, y Él puede derrotarlos, y por eso me acuesto y me duermo. Acá me duermo es ese signo de serenidad. Me despierto porque Yahvé me sostiene, ¿ven? Puedo dormir tranquilo, como el bebé sostenido por la mamá antes de dormirse, ¿sí? No temeré al ejército innumerable que me ha puesto cerco, ¿sí? Bien, avanzo. Levántate, Yahvé, sálvame, Elohim mío. Tú abofeteaste a mis enemigos, rompiste los dientes de mi cabeza, de los malvados. Tuya, Señor, es la salvación para tu pueblo, tu bendición. Bueno, Dios tiene que derrotar ese ejército, tiene que usar un par de piñas, ¿no? ¿Sí? Por eso el texto pedía, claro, no es con florcita, ¿no? Entonces, este es un Dios fuerte, Elohim, tiene que defender, está rodeado por un ejército inmenso. Entonces yo me quedo tranquilo porque este tiene un tanque, entonces me puedo dormir tranquilo. Bueno, pero termina diciendo, tuya ya ves la salvación para tu pueblo, tu bendición. Acá hay un eco a los dichosos, a las bienaventuranzas de Salmo 1 y 2. Bien, a mí me interesa una cosa muy simple. Miren, vamos a la diapositiva 67. Confieso que esto es lo que más me gusta, Que a mí me gusta la imagen del sueño como un símbolo de paz, de calma, ¿sí? Mientras ellos se alzan, él se acuesta. A mí me encanta esa imagen, ¿no? Yo todos los días te tomo una pastilla para dormir. Yo sin una pastilla no duermo. O sea que a mí esta imagen me gusta. Y entonces yo me acuerdo, yo tengo un sobrino nieto y me gusta sacarle foto cuando duerme. Y miren lo que dijo un gran teólogo, un gran místico francés, dijo esto: los niños duermen como los santos rezan.
Vieron que el niño cuando duerme, el bebé, se abandona, ¿ven? No tiene que sostenerse a nada, no duerme tenso, no duerme en guardia, no duerme listo para levantarse e ir al colegio o a trabajar. Se abandona. Así reza el santo. Los niños duermen como los santos rezan. Me parece que esta es la idea central del salmo. Si el Señor está conmigo, yo puedo dormir. ¿Está eso allí? Entonces, últimas ideas para cómo se puede rezar este salmo. A ver, propongo 3 ideas. Fíjense, diapositiva 69. Yo puse más ideas, pero me quedo con esto. 3 ideas. Primero, esto se me ocurrió ayer. Podríamos vincular los 2 montes. Claro, cuando nos toque leer este salmo y de transfiguración, a mí se me ocurre, se me ocurrió ayer a la noche, que uno los podría vincular. Yo rezo, leo la transfiguración, hago una meditación sobre eso, y creo que después se puede rezar con el Salmo 3. Esa sería una buena técnica, una buena estrategia, no técnica. La segunda es una técnica que proponen los santos padres. Cuando un joven novicio entraba al monasterio, ustedes saben que todo monje tenía que saber los 150 salmos de memoria. Y pronto, un monje, un niño a los 12 años, en el día recitaba los 150 salmos. O sea que a la semana se los sabía todos. O sea que al mes se los sabía de memoria. O sea que al año se los sabía de memoria. Y un monje de 30 años de monje se sabía todos los salmos de memoria, ¿está claro? Bueno, ¿cómo? Ahora, cuando era un niño, entraba al monasterio a los 13 años, ¿quién le enseñaba el maestro al salmo? Le daba una clave, pues el chico tiene 13 años, tiene 15, tiene 20. ¿Cómo le enseño a rezar un salmo a un pibe de 20 años? Los 150 salmos. Le tengo que dar una clave de lectura. Bueno, la clave que dan los monjes es esta. Cristificar, o sea, los salmos para un cristiano, nosotros leemos los salmos desde Jesús. La clave de lectura nuestra, de la ley, los profetas y de los salmos, es Jesús. Entonces, vieron que cuando se rezan los salmos siempre rezamos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio. ¿Por qué? La lectura cristiana de los salmos es siempre de Jesús. Entonces los monjes proponían esta técnica. Dice, miren, algunos salmos se pueden cristificar por arriba. ¿Qué significaba? Yo me imagino que yo soy el que reza el salmo y lo estoy dirigiendo a Jesús. A ver, miren. Jesús se dirige al Padre. O sea, Jesús es el que está siendo perseguido en la pasión y este salmo se lo dirige al Padre. ¿Está claro? Jesús está orando el Salmo 3 al Padre. ¿Se entiende la idea? Eso se llama cristificar por arriba. Muchos salmos, esa técnica me alcanza. Yo debo pensar que este salmo lo está rezando Jesús al Padre. ¿Me expresé? Pero también decían los monjes, la otra forma es cristificar por abajo. ¿Qué es? La iglesia lo reza Jesús. Yo soy el perseguido como David y yo le pido a Jesús que Él sea mi escudo y me defienda. ¿Se entiende? Cristificar por abajo, yo, Juan Manuel, invento este salmo y yo lo rezo e invoco a Jesús. ¿Ven? Entonces, esta es la técnica que siempre enseñó a la iglesia. La técnica milenaria, es del siglo II. Cuando entraban los niños a los monasterios, le decían, bueno, mire, usted tiene que recitar los 150 salmos en un día. Bueno, yo le decía, ¿cuál es la clave? Y bueno, la clave es esta. Así se enseñaba a los monjes. Entonces un monje cuando tenía 80 años, que sabía los salmos de memoria, él sabía que había que cristificar por arriba o cristificar por abajo. No estudiaba el exégesis que estudiamos nosotros.
Él sabía eso, sabía lo más importante. Bueno, la última idea que yo propongo es esta, fíjense. Teniendo en cuenta lo de cristificar, la última idea es esta. Yo puedo rezar este salmo pensando, ¿en qué circunstancias rezaría Jesús este salmo? ¿Sí? Por ejemplo, en el relato de las tentaciones, por ejemplo, el relato de la pasión. Sí. Yo podría elegir una escena y rezar y decir, Jesús lo estaría rezando ahora. ¿Me expreso? Sí. ¿Por qué Jesús eligió este salmo? Porque tiene que ver con la pasión. La otra forma sería, ¿en qué circunstancia yo rezaría este salmo? ¿Cuándo yo elegiría este salmo? ¿En qué circunstancia yo elegiría este salmo? Y la última es, ¿en qué circunstancias rezaría nuestro pueblo este salmo? Bueno, son diversos modos de rezar un salmo. ¿Me expresé? Quiero terminar, quiero terminar con algo que no lo dije, pero como tengo un minuto, les he robado 2 minutos y bueno, o sea que les voy a robar 1 minuto más. Fíjense, diapositiva 63. Pero no quiero dejar de decir esto. Diapositiva 63. La semana pasada yo les dije que la estructura literaria de los 150 salmos son 5 libros. ¿Se acuerdan? Pentateuco para cantar. Son 5 libros. Obviamente estamos en el libro primero, que van de los salmos 3 al 41, porque el 1 y el 2 son una introducción. Toda esta colección, dentro de los 3, 41, hay una primera colección, 3 al 14, que se le llama Salmo de David, porque tienen como título Salmo de David. Y la sugerencia es leerlo pensando en David, sobre todo pensando en David que huye de la persecución. Ahora, los Salmos 3 al 14 están organizados. Fíjense abajo, organización. Podríamos decir que el Salmo 1 y 2 es la orientación. ¿Cuál es la orientación? Hay que meditar la palabra de Dios noche y día. Quien quiera zafar de las conspiraciones de los reyesuelos, para ser firme, tiene que meditar la palabra noche y día. Esa es la gran orientación. Ahora, 3 al 7 aparecen los problemas, las tentaciones. La desorientación. ¿Para dónde disparo? 8 y 9 va a venir una nueva orientación. Oh Señor, Salmo 8, oh Señor nuestro Dios, qué admirable es tu obra en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hay una nueva orientación, la dignidad humana. Salmo 10 al 14 hay una desorientación. Bueno, esto solamente se va a entender cuando vayamos leyendo el resto de los salmos. Pero bueno, ciertamente que este es un salmo para rezar en tiempos de pandemia, ¿sí? Y muchos están en crisis, muchos estamos en crisis. Esta es una pandemia, PAM significa todo, una pandemia histórica, hay muchos conflictos. Córdoba va a hacer marcha atrás y todo el país va a hacer marcha atrás, porque estos no son temas menores, cosas gravísimas. Entonces, acá David hubiera elegido este salmo, ¿sí? Y para que esta noche dormamos tranquilos, ¿sí? Pensemos en este Dios que es nuestro escudo, es nuestra honra, que nos levanta la cabeza, la esperanza, ¿sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Yo lo disfruto muchísimo, me gusta ver los rostros, por eso elegí lo de Skype y no lo de Facebook, porque a mí me realimenta mucho, me es muy grato
ver los rostros, y bueno, es un modo de encontrarnos. Todos sabemos lo difícil que es encontrarnos. ¿Vieron que la iglesia iba a abrir los templos? Ya dijeron, no, los volvemos a cerrar. ¿Se amagaron a abrir? No, los cerramos. Entonces, no, entonces la pandemia es un problema. Bueno, este pequeño recurso, una vez a la semana, en torno a la palabra de Dios, encontrarnos, es una cosa agradable y buena. Para mí es un momento agradable, es un momento que me hace muchísimo bien, así que les agradezco mucho. Y bueno, si Dios y la Virgen quiere, nos veremos la semana que viene. Nosotros también le agradecemos mucho, Padre. Bueno, Gracias, Padre. bueno, nos vamos despidiendo, así nos vamos desconectando, porque mucho tiempo. Bueno, gracias, Padre. Chao, chao, Viviana. Chao, chao, Hasta luego. Padre. Todos, desconectando. Chao, Gladys. Chao. Chao, Santiago. Vamos yendo. Chao, Mabel, Karina, Ana María Rosa, que no leyó, Ana Rosa no leyó nada hoy. Sí, bueno. Sí, Rampoldi, no me acuerdo. Sí, María Josefina, chao. Bueno, nos vamos. Isabel Guerra con H, nos despedimos. Bueno, chao, hasta la próxima. Me desconecto, ¿eh? Hasta la próxima. Chao, apago yo mi aparato, ¿eh? Bárbaro.